Bendiciones y bienvenido nuevamente. En este segmento vamos a estar hablando sobre el arrepentimiento, que es un don de Dios, que viene de Dios. Y cuando hablamos sobre el poder del arrepentimiento, es un cambio de actitud en tu mente, en tu corazón, en tu alma y acción sobre el pecado. En otras palabras, tú ahora cambiaste lo que tú piensas sobre los pecados que has cometido y ahora todos esos pensamientos y tu actitud ahora se cambia y te lleva hacia la obediencia de Dios. Y para esto yo quiero que mires en 2 de Crónicas 7:14. Y aquí lo que me gustaría que mires es lo que Dios demanda de su pueblo y lo que Dios demanda sobre el mundo. Dice, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, lo que esta escritura nos está diciendo es lo que Dios demanda de usted y de mí. Y lo que Dios demanda de su pueblo, de hijos de Dios, del mundo, es de que caminemos en humildad, que oremos, que busquemos del rostro de Dios y que soltemos, que nos vuelvamos de los malos caminos y que regresemos a Él. Y aquí podemos ver unos resultados. Dice que cuando hay arrepentimiento genuino, dice la Biblia que Él oirá desde el cielo, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y aquí es muy profundo lo que Él está diciendo, pero para que tú vengas hacia Dios, tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo, tienes que ser humilde para no rechazar esa convicción que el Espíritu Santo te está dando y para que tú vuelvas a Dios. A lo mejor te alejaste de Dios, a lo mejor le serviste a Dios un tiempo en tu vida, pero para que tú regreses, tienes que ser humilde. Y solamente cuando eres humilde, vas a encontrar el rostro de Dios, vas a recibir el poder de Dios para que tú puedas soltar esos malos caminos. Y por consecuencia, la Escritura dice que Él va a oír desde el cielo, te va a perdonar tus pecados y sanará tu tierra. Él sanará tu vida, tus relaciones, tu matrimonio, la vida de tus hijos, tus finanzas, tus negocios, y pudiéramos seguir. Pero las consecuencias aquí son obvias. Es obvio de que Él quiere sanar, Él quiere perdonar. Y lo que podemos ver aquí sobre el poder del arrepentimiento es de que Dios encuentra el placer cuando alguien se arrepiente. Y lo podemos ver en 2 de Pedro 3:9. También podemos ver en Hechos 17:30 que Dios ordena el arrepentimiento. Dios da el arrepentimiento. Es algo que proviene por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te está trabajando con tu alma, con tu corazón, para que tú puedas regresar a Él. Y lo podemos ver en Hechos 5:31, Romanos 2:4. Pero también te quiero explicar lo que significa el arrepentimiento. Y cuando hablamos de el arrepentimiento, la palabra original, estamos hablando de la palabra metanoia, y eso significa tener otra mente, o es un cambiar de rumbo después de una mayor comprensión. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Es de que ahora Dios está cambiando tu mente si tú lo permites. Si antes robabas y te gustaba robar, ahora cuando eres humilde y permites que el Espíritu Santo obre en tu vida, ahora vas a tener otra mente. Vas a cambiar tu mentalidad y vas a decir, antes robaba, pero hoy lo voy a soltar y lo voy a dejar. No vuelvo a robar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es de que Dios ahora te está renovando la mente. Tienes otra mente. Estás llegando a los pies de Cristo en arrepentimiento. Él está sanando tu vida. Él te está perdonando. Pero también te está llevando a un cambio de mente. Y eso es lo que Dios quiere. Él ahora quiere que tú camines con la mente de Cristo, que la Biblia dice, usted y yo tenemos la mente de Jesucristo. Ya no tenemos una mente de un pecador, no tenemos una mente del viejo hombre, tenemos la mente de Jesucristo. Podemos pensar como Él, podemos entender el corazón de Dios, podemos entender su voluntad, su corazón,
qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que no le agrada. Y lo que podemos ver bíblicamente en el Antiguo Testamento, se hacía una referencia a los israelitas como tercos por su falta de voluntad para arrepentirse de su pecado. Y lo podemos ver en Éxodo 32:9, de cómo Dios les llamaba que regresen, que vuelvan hacia Él, pero porque eran muy tercos, no querían hacer caso. Pero bueno, te quiero dar unos pasos. Y aquí el primer paso, cuando vemos a alguien que realmente está caminando en el arrepentimiento, podemos ver en 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, el verdadero arrepentimiento no es solamente una tristeza dentro de nosotros, sino que es algo real que te lleva a producir arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento te lleva a la salvación. Y cuando hay salvación te lleva a la obediencia en Cristo Jesús. Porque uno solamente puede ser triste y no hacer nada. Pero hay una tristeza según de Dios que produce el arrepentimiento. Y siempre ese va a ser el primer paso. Cuando uno realmente quiere regresar a Cristo, quiere regresar a Dios o quiere entregar su vida, ellos van a sentir el peso del mundo, el peso del pecado, todos los pecados que ellos han cometido en el pasado, lo van a recibir sobre sus hombros y van a sentir, yo necesito ser perdonado. Necesito a alguien que me quite este peso. Y esto te lleva a la salvación. Ahora el próximo paso es la confesión del pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El verdadero arrepentimiento siempre va a confesar, siempre va a admitir que actuó en pecado, que caminó una transgresión, en iniquidad, cometió abominaciones delante de Dios y reconoce su debilidad. Dice, Señor, yo sé que soy débil en esta área, pero hoy yo vengo hacia ti. Yo vengo y yo tomo mi responsabilidad. Yo sé que es mi culpa. No le está echando la culpa a otros, sino que ellos toman responsabilidad y ellos dicen, fue algo que yo cometí, algo que yo hice. Ahora el tercer paso es de que uno tiene que estar dispuesto a renunciar el pecado. Mateo 3:8 dice, por lo tanto, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y lo que sucede varias veces es de que muchos, y yo como pastor lo hemos visto, de que muchos confiesan, decimos, Señor, yo me arrepiento, pero luego se mira de que no hay frutos del arrepentimiento. Varias veces la gente regresa al mismo pecado y entran en un ciclo de pecado sobre pecado, y la verdad es de que no quieren soltar ese pecado, no quieren soltar el adulterio, el pecado sexual, no quieren soltar de robar, de cometer tanta iniquidad y transgresiones, no lo quieren. Pero las buenas noticias son de que el Espíritu Santo, si tú permites, el Espíritu Santo te da el poder para que tú puedas soltar ese pecado. El cuarto paso es, por lo regular, hay una restitución cuando hay pecados cometidos y hay un arrepentimiento. Y aquí lo podemos ver en Lucas 19, del verso 8 y el 9, dice, entonces Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, mira, Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he tomado algo de alguien por falsa acusación, le devuelvo el cuádruple. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. El verdadero arrepentimiento intenta enmendar y restituir cualquier mal cometido. Acepta fácilmente las consecuencias del pecado y compensa cuando es posible. Te quiero dar un ejemplo. En una ocasión,
un empresario me llamó y me estaba diciendo cómo él cometió toda clase de pecado, pero él se estaba arrepintiendo conmigo. Él vino, él pidió oración, él se estaba reconciliando con Dios y luego él me dijo esto: yo me alejé de Dios, cometí muchos pecados y ahora yo quiero restituir todo esto. Y él quiso dar una ofrenda. No que la ofrenda te traiga salvación o el acto de dar una ofrenda te vaya a restaurar, sino que esto nace. Y aquí lo podemos ver en la vida de Zaqueo, de que él estaba diciendo que si él ha robado y hasta por falsa acusación, dice que él va a dar lo cuádruple. Y por lo regular esto sí sucede. Si tú has robado, has cometido, le has robado a alguien, lo que Dios pide es de que tú restauras esa relación y que arregles esta relación, que enmendas, que hayas, que des restitución por cualquier mal que hayas cometido. Y eso es 100% bíblico. Y en la situación de este empresario, él dio una ofrenda para el ministerio para que podamos seguir con los proyectos del avanzamiento del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, eso es 100% bíblico. Ahora también podemos ver falsos arrepentimientos. Podemos ver la vida de Saúl, como él quiso obedecer la voz del pueblo y no de Dios, y él cayó también. Mateo 27:3 podemos ver el falso arrepentimiento de Judas, pero eso no lo llevó a la salvación. Pero luego podemos ver en dos situaciones el verdadero arrepentimiento de una ciudad, de una nación llamada Nínive, donde Dios llama a Jonás que les envíe para predicarles, para reconciliar esa nación, y ellos sí se arrepintieron. Pero luego también en Lucas 15:21 dice la Biblia, y el hijo le dijo, hablando del hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra tus ojos, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y aquí lo que podemos ver son los 4 pasos, que el hijo tenía un recuerdo de la casa paterna y de la misericordia de su padre. El hijo se detuvo a reflexionar sobre su condición actual, lo quiso dejar, pero luego también el hijo decidió ir con el padre. El hijo confesó su pecado al padre y el hijo abandonó y dejó su pecado. Y aquí podemos ver un arrepentimiento genuino. Cuando hay alguien que quiere soltar su pecado y quiere regresar a los brazos del Padre. Y te quiero decir esto, que solamente el verdadero arrepentimiento no solo trae el perdón, sino también puede traer una restauración completa a tu vida. Bueno, esto concluye este segmento. Seguimos con el próximo segmento. Bendiciones.